Hoy hablaremos de cómo la ansiedad no inicia en esta vida. Esto es Tejedoras de Conciencia. Quédate para nuestro podcast donde vamos a hablar de cómo la ansiedad inicia en otra vida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También. Platícanos cuál ha sido la experiencia que más te ha impactado a ti sobre Mm. ansiedad. Bueno, yo creo que la experiencia con mis pacientes que más me ha impactado son, las semillas estelares. Para quien no sepa qué son semillas estelares, son personas que vienen de otros planetas, o de las estrellas, o de otros planos, a experimentar, pues, la parte humana, ¿no? Entonces, todas las semillas estelares tienen los mismos síntomas, o la mayoría tienen los mismos síntomas, y justamente uno de esos síntomas es la ansiedad. Sin embargo, la ansiedad, solamente es como el catalizador para ese despertar de conciencia. Entonces, yo creo que lo que más me ha impresionado es cómo a lo largo de los pacientes que son semillas estelares, se dan cuenta que esa ansiedad la pueden enfrentar, aceptando, número uno, que son diferentes, y número dos, la experiencia humana con las emociones, enfrentando esas emociones sin miedo, con mucha seguridad, pero también tiene muchísimo que ver con el tema de la soledad. ¿A ti te ha pasado con tus pacientes que va directamente relacionada la ansiedad con soledad de vidas pasadas? Yo puedo decir que la soledad es uno de los orígenes Ujú. más frecuentes en las personas de la ansiedad. Es como el origen de la ansiedad para un promedio muy alto de las personas. No, por supuesto que no puedo decir que todos tienen ansiedad porque sienten soledad, pero un número muy alto de personas en regresión se dan cuenta que su ansiedad es debido a la soledad. Y eso lo pueden descubrir en vidas pasadas, porque vidas pasadas, a diferencia de la psicoterapia o de ir con el psiquiatra, va al origen. Vidas pasadas siempre va al origen porque consideramos la ansiedad como el síntoma y no como la enfermedad. Y entonces en psicología, que para los que no sepan, yo soy psicóloga, para la psicología y para la psiquiatría, pues la ansiedad es la enfermedad, ¿sí? O el trastorno, ¿sí? Pero en vidas pasadas nos damos cuenta que la ansiedad solamente es un síntoma para que vayas profundo en tu interior, para que te conozcas, para que sepas de dónde viene realmente esta situación, ¿no? Básicamente, la ansiedad sería un síntoma del despertar de conciencia, ¿verdad? Para la mayoría de las personas sí, porque necesitan empezar a conocerse. Digo, finalmente, la ansiedad es uno de los síntomas, porque luego vienen otras situaciones físicas, ¿sí? Donde las personas que no trabajan en sí mismas, que no ven el origen, empiezan a tener otros síntomas a raíz. La ansiedad es como el primer síntoma, es lo más bajito, ¿sí? Pero, pero después va a venir más síntomas físicos y más síntomas emocionales que te van a obligar a ir hacia adentro, como ese despertar espiritual. Y hablemos que del despertar espiritual, pues, realmente no estamos diciendo que vas a ver seres de luz no se trata de eso, el despertar es despertar de ti, Claro. ¿sí? De conocerte a ti. Entonces, eso es lo que se dan cuenta las personas dentro de la sesión. Porque justamente me ha tocado varios pacientes que se desesperan porque no ven, no tienen esa visión, ¿no? Y están trabajando en sí mismos y están en su proceso espiritual, pero no logran ver. Y creo que es algo muy importante mencionarlo, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay personas que tienen ciertas habilidades y está bien, pero el despertar de conciencia viene del conocerte y conectar con tu sabiduría interna, ¿verdad? Sí, el despertar de conciencia, como bien lo dices, no tiene nada que ver con ver seres de otro planeta o Ujú. ver ángeles o Eso ver simplemente son habilidades esa que habilidad que tenemos. tienen las personas, Claro. ¿sí? No tiene nada que ver con el despertar espiritual, se refiere a conocerte a ti mismo, a saber quién eres, a saber de dónde eres, qué es la fuente para ti, dónde está la fuente para ti. Pero el hecho de que no veas ni sientas nada en este plano, como muchas personas lo hacen,
pues eso es una habilidad como, no sé, alguien nace con la habilidad para correr, Claro. ¿sí? O sea, un niño que tiene mucha habilidad física, pues esa es su habilidad. Ujú. Algunos otros niños nacen con habilidad de ver, seres no encarnados en esta tierra, Canalizar este, información. canalizan información, ven otras vidas, te platican de otras vidas. Ujú. Entonces, Premonición, muchas sueños ujú, premonitorios también pueden tener los niños, ¿no? claro, Entonces, son habilidades realmente con las que venimos. Y ahí sí, cuando hablamos de despertar espiritual, es despertar de ti, claro, conocerte a ti, ¿no? claro. En ¿Cómo podríamos, qué señales tú podrías decir de una persona que tiene ansiedad para saber si realmente esa ansiedad es un despertar? ¿Qué señales le comienzan a llegar a esa persona? Yo creo que, sería importante mencionar ahorita, antes de los síntomas, que hay un número muy alto de personas ahorita con ansiedad, al Ujú. menos conmigo y creo que contigo también, Sí, muchísimo. llegan muchísimas personas con Y ansiedad. justamente después del COVID fue cuando comenzó a incrementar un montón la ansiedad y se empezaron a presentar muchas personas con este síntoma. Sí, y, en psicología no se diagnostica una ansiedad o un trastorno de ansiedad a menos de que sea recurrente, Ujú, los síntomas en psicología, ¿no? Que son palpitaciones, la opresión en el pecho, se me dificulta respirar. Básicamente esas son como, pensamientos repetitivos o pensamientos catastróficos. Esos son como los más frecuentes con los que llegan las personas. Y en psicología no se diagnostica un trastorno de ansiedad hasta que es repetido por varios meses, quizá. ujú. Entonces ahí es cuando tienen ansiedad. Pero ahorita yo creo que hay muchísima gente realmente con un trastorno de ansiedad, o sea, que llegan con nosotras a decirnos, oye, ¿sabes qué? Es que ya he probado de todo, el medicamento no me sirvió, estoy yendo a psicoterapia, no me sirvió, hago yoga, no me sirve, entonces necesito buscar opciones. Y ahorita que mencionas que después del COVID, ciertamente, fíjate que hubo una ocasión, tengo uno de mis alumnos, muchos alumnos son muy sabios, de los que toman el diplomado para ser expertos en regresiones a vidas pasadas conmigo. Y uno de ellos tiene un guía, que canaliza, Pluma Blanca, ¿te acuerdas? Ujú. Y Pluma Blanca le dijo a este alumno, le dijo que después del COVID venía otra pandemia, pero que Okey, era de trastornos mentales y emocionales. justamente. Y justamente es lo que está sucediendo ahorita, donde hay muchísimas personas con ansiedad, muchísimas personas con depresión, joven. A mí me impresiona la cantidad de gente joven con ansiedad, con trastorno Ujú. bipolar, o sea, con una serie de enfermedades o de trastornos mentales y emocionales, porque antes de la pandemia no se veía esto. No, y justamente en una regresión a vidas pasadas con el método álmico, el método que tú diseñaste, ahorita nos Ujú. platicas un poquito de ese método que está increíble, y una de las sanaciones que diseñó fue cirugía astral. Y en esa experiencia yo logré canalizar cómo mis guías espirituales me quitaban un chip. Yo tenía muchísima ansiedad, o sea, no podía, tomar café porque ya, me sentía bastante mal y la. Y en esa cirugía astral experimenté cómo me quitaban como un tipo chip, era como algo que me estaban quitando, y en ese momento me explicaron que era ansiedad y que justamente estaban implantando ansiedad en las personas para generar esta pandemia, ¿no? Entonces, es impresionante cómo después de esa sesión a mí se me quitó la ansiedad. O sea, podía tomar café, podía, tomar energetizantes, no pasaba nada, no sentía ansiedad y en ese momento no fue que no creyera, pero yo dije: "Okey, se va a disminuir, igual no voy a tomar café porque, me va a seguir Claro. dando", pero no, o sea, fue impresionante cómo la ansiedad se quitó completamente. Entonces, creo que el
el método álmico es una herramienta excelente, justamente para tratar lo que es la ansiedad, que en mi caso fue, guiada como por esta parte de quitar un chip que mucha gente seguramente tiene. Por ahí lo publiqué también en otra experiencia similar que tuve, en TikTok, y todas las personas me empezaron a comentar, justamente yo también lo vi, a mí también me pasó, a mí también, o sea, increíble los comentarios de cuántas personas les ha sucedido esto, y ahí es cuando tú compruebas, o sea, esa persona yo no la conozco, vivimos en ciudades Al otro diferentes, lado del al mundo. otro lado del mundo, y que experimentamos y tengamos esas mismas visiones y esa misma conciencia es impresionante. Sí, como el Pero colectivo, sí, ¿no? el colectivo de verdad que me impresionó esa vez que subí ese video, pero sí creo que el método álmico es una herramienta clave para poder transmutar lo que es la ansiedad, y justamente viene directamente relacionado cuando hablamos que la ansiedad es un síntoma de despertar de conciencia y el método álmico nos lleva a ese despertar de conciencia. Justamente, bueno, el método álmico que diseñé desde hace Ujú, algunos años, no es, yo me di cuenta a lo largo de la práctica, porque la verdad es que fue a través de la práctica de las personas que llegaban conmigo, que no se necesitaba ir solamente a una vida pasada, que era muy importante sanar la vida pasada, porque los cuerpos son medios de experiencias, es una vasija, es un molde, ujú, sí, pero el espíritu, si tú vas a una vida pasada, te das cuenta qué es lo que está sucediendo contigo, en este caso que hablamos de la ansiedad, pues te das cuenta que la soledad es la que te hace tener esta situación, ¿sí? Este trastorno emocional. Y ahí entonces es cuando empiezas a decir, ¿y ahora cómo le hago? Entonces la sanación en el método álmico es lo que hace que tú te des cuenta qué tienes que hacer, que tienes que empezar a pensar diferente, a decir diferente, a actuar de manera diferente y a sentir de manera distinta, ¿sí? Y aparte te da una perspectiva de vida diferente, porque estamos viendo la vida como si estuviéramos completamente solos y la realidad es que estamos solos, claro. pero no en el sentido que nuestra mente nos lo dice. Ujú, ¿Sí? Ahí nos damos cuenta cómo nosotros somos seres únicos, solitarios, pero que siempre estamos acompañados de la divinidad. ujú. Y cuando volteamos a ver la divinidad o la luz o lo que sea que como le llamemos, entonces ahí es cuando ya no nos sentimos tan solos. Pero que yo te lo diga a ti aquí No no va a tiene servir de relevancia. nada. Ujú, No hay un impacto en ti. ¿Por qué? Porque ese tipo de experiencias solo se sienten desde adentro. Entonces, todas las sanaciones, que son más de 12 sanaciones que diseñé durante estos 12 años que he dado regresiones, están diseñadas justamente para que tú lo experimentes desde adentro, ¿sí? okey. Que la sanación sea desde adentro y que logres comprenderlo aquí, no aquí, ¿sí? Ujú. Porque yo te lo puedo explicar, pero lo vas a comprender desde aquí y no va a tener quizá un impacto tan fuerte como si tú lo experimentas aquí, Claro, y ¿sí? justamente el diplomado de regresiones a vidas pasadas que tú das que tú impartes con el método álmico, he visto que tiene un resultado excelente, tuvo un resultado excelente conmigo y con todos tus alumnos, porque los incitas a un proceso justamente de despertar de conciencia. Platícanos cómo es ese sistema, cómo creaste ese sistema de diplomado, que las personas pudieran aprender este método tan hermoso. Para empezar, la información que yo doy en el diplomado es totalmente diferente a lo que nosotros vemos de espiritualidad en redes cien por sociales, en ciento. libros, porque todo el marco teórico que tienen que tener un terapeuta de vidas pasadas está sacado de las experiencias de regresiones, Claro. lo que en realidad sucede en una regresión. No, y ¿Sí? tumba por completo a la falsa espiritualidad donde todo es bonito, todo es luz, no, este es o sea, lo diseñaste de tal manera para despertar esa conciencia, de Para darte cuenta de la dualidad del plano terrenal. Sí, del plano terrenal que, pues, hay una sanación que diseñé de demonios o Claro, entidades. poderosísima, por cierto, Ajá. está increíble. Porque regularmente las personas no quieren hablar ni de demonios ni de entidades, porque luego, los asocian como maestros oscuros, ¿no? Claro, Entonces, ujú, la realidad es que no, o sea, la realidad es que cuando con la sanación que yo diseñé, ves esa oscuridad, que finalmente la oscuridad, hablemos de que la oscuridad en esta dimensión son tus sentimientos negativos, coraje, envidia, tristeza, ansiedad. sentimientos que
todos todos tenemos, experimentamos. que no hay una persona en la tierra que no los experimente. Mm. Entonces, todos tienen demonios, solo que cuando vas a ese nivel de conciencia, que es un nivel más elevado, Ujú. pues toman una figura y toman una figura de una entidad oscura. Claro. Ujú. Pero cuando tú trabajas con esa oscuridad y la forma en la que yo la trabajo es cómo canalizarla y transformarla en luz, Ujú. ¿sí? Cómo tengo yo que pasar por esos sentimientos de tristeza, de coraje, de soledad, ¿sí? Para poder transformarlos en luz, para que yo comprenda para qué están esos sentimientos. Si ese sentimiento o esa entidad o ese demonio está ahí, es para yo poder aprender algo. ¿Qué es lo que tienes que aprender? Que volvemos a lo mismo, cuando decíamos de la ansiedad, es lo mismo, ¿no? O sea, la ansiedad solamente es un síntoma para que tú veas que tienes que aprender para poder transformarte, para poder encontrar esa paz, esa conciencia, lo que tengas que trabajar, ¿no? Exacto, la ansiedad es el síntoma y regularmente la ansiedad es porque tienes que hacer algo que te toca hacer, Y pero que que no no lo quieres hacer. haces. Entonces, la ansiedad nada más te está avisando que Que ya, hay que tener acción. que sí, que ya tienes que hacer lo que te toca, ¿sí? En casa tal vez digan, oye, pero ¿qué tengo que hacer? O sea, la ansiedad no me deja ver qué tengo que hacer. Ahí entra la herramienta de regresiones a vidas pasadas, porque es una herramienta que a mí me ha impresionado de verdad cuánta información deja una sola sesión. O sea, es impresionante cómo te resuelve todas las dudas que tengas de tu vida presente. Entonces, para todas las personas que tengan ansiedad y no sepan qué tienen que hacer, justamente porque la ansiedad no permite ver regresiones. Pues sí, tanta información te da una regresión que el recomendable es hacer una sesión entre un mes y medio. Tienes que dejar pasar Claro. por lo menos Por lo menos, porque hay que entender la información y aterrizarla. y aplicarla. Sí, yo siempre les digo, hay que hacer un plan de acción con base a la información que llegó ahora sí, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y fíjate que ahorita que lo mencionas, recuerdo una chica que me dijo, oye, yo quiero una sesión en 15 días. Y le dije, no te recomiendo que lo hagas en 15 días porque te van a decir lo mismo. Dije, Ujú. o sea, aquí lo importante es que tú hagas la regresión, lo comprendas, lo digieras, empieces a hacer los cambios en tu vida y una vez que ya empieces a hacer los cambios, entonces tomar otra sesión porque sirve como diagnóstico, te dice cómo estás, o sea, te dice qué es lo que está sucediendo verdaderamente contigo. Y entonces esta chica me dijo, no, pero yo la quiero. Y yo le dije, bueno, está bien. Pasó exactamente lo que le dije. Le dijeron otra vez lo mismo, le dijeron, ya te habíamos dicho la vez pasada que tenías que hacer esto Y y ni no lo siquiera has hiciste. empezado a hacerlo, así le dijeron. Y hablo de que le dijeron, pues es su ser sabio, es su Ujú. conciencia más sabia, pero esa conciencia más sabia es muy determinante en ocasiones cuando necesita hacerlo. ¿Sí? Me ha tocado yo superior o sabiduría más alta o sus Conexión con la divinidad. guías o con Ujú. la conexión, no sé, como queramos llamarle. Me ha tocado que a veces hasta groserías les dice. Sí, 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 también a mí me ha pasado. Voy a platicar una experiencia que, donde era una señora que tenía una hija con adicciones. Ujú. Y entonces esta señora, no quería dejarla, ¿sí? Cuando hay una adicción, tienes que dejar que toquen fondo. La mayor parte del tiempo, en todos los aspectos de nuestra vida, tenemos que tocar fondo para Claro, cambiar. cada quien somos responsables. Pero en este caso la señora no la quería dejar. Y ahí el yo superior le dijo: "Hasta que no te mueras, vas a entender", así le dijo. Le dijo: "Eres, no eres tan idiota como para no entender esto", así. Entonces, los yo superiores a veces son muy fuertes y cuando se trata de ansiedad, como estás titubeando en hacer algo, entonces el yo superior puede ser muy determinante y muy fuerte en darte los mensajes, pero Ayuda un montón. va a Sí, ayudarte mucho. era lo que necesitaba, ¿no? Ajá, Ajá. en la regresión, te dan justo lo que tú necesitas entender o necesitas saber para poder hacer los cambios necesarios. Hay ocasiones que sí se les quita la ansiedad completamente, como en tu caso. Ujú. Hay otras personas que sí disminuye, pero tienen que seguir trabajando porque todavía hay cosas que Todavía tienes que entender, aprendizaje, claro. ¿sí? O sea, todavía tienes situaciones que resolver. Todavía no, esta sola sesión
Hay sesiones que son muy impactantes y que sí, en una Sí, sola un sesión cambio resuelven, radical. sí. Ujú. Pero hay otras sesiones donde no, o sea, donde tú necesitas seguir trabajando, tú necesitas seguir viendo qué más hay dentro de ti, qué más necesitas resolver, qué más necesitas hacer. Y si yo quisiera entrar en un proceso espiritual fuerte, como dices, de que una sesión puede ser transformadora, pero yo sé que necesito un proceso, ¿el diplomado cuánto tiempo dura? ¿Y sería un proceso espiritual también ahí? Ahorita, es que nos desviamos poquito de Sí, la información, pero, la manera en que yo trabajo este diplomado es, primero, que tengas un marco teórico, y el marco teórico es sacado de las regresiones, ¿sí? De más de 10,000 regresiones que he hecho a lo largo de estos años. Y ese marco teórico realmente va a ser un despertar de conciencia, te va a ayudar a como un despertar de conciencia, un cambio radical en todo lo que tú piensas acerca de la vida. Aquí te vas a dar cuenta que es totalmente diferente, ¿sí? ujú, Em, ese marco teórico, yo tengo personas que les duele la cabeza cada vez que toman clase, nada más con la con la información. teoría, Oh, nada más guau. con la teoría, ¿eh? Ajá, O sea, y me dicen: "Oye, tuve muchos sueños", empieza a haber un cambio mental, ¿sí? Primero que nada. claro. En segundo lugar, yo durante el diplomado, que son 10 módulos en total, son 100 horas de diplomado y cada módulo dura 10 horas. Entonces, en cada módulo yo les pido que hacer práctica, porque este diplomado es 80% práctico. Entonces, ¿por qué puede haber un cambio radical en un alumno de regresiones? Porque tiene mucho trabajo. Yo les pido que le hagan 10 regresiones a esa persona, sus compañeros, y él haga 10 regresiones a sus compañeros. Wow. Y en este proceso, no solamente la persona que está tomando sesión es quien avanza, quien crece, sino el que da la sesión también, porque todos los mensajes te aseguro que van a tener que ver contigo. Siempre tienen que ver con el terapeuta, siempre. O sea, a mí me ha impresionado cuántas veces yo doy sesión y cada una de las sesiones viene directamente relacionado con mi proceso espiritual. Y se me hace muy padre que pongas esta tarea de 10 sesiones y a veces terminamos dando más de 10 sesiones, la Sí, verdad, porque es muy, muy buena la técnica. Se me hace muy, muy bueno porque justamente siento que la responsabilidad como terapeuta es que tú estés trabajando constantemente. Y muchas veces se olvida esta parte del trabajo personal y se cree que porque hay teoría o porque sabes la técnica, ya con eso tienes, y la realidad es que no es así. Para que tú seas un buen terapeuta es necesario que lleves un proceso personal de introspección, de sanación, para poder dar un buen apoyo, para poder dar un acompañamiento congruente, claro. Ujú. sí, hace unos días acabo de dar una sesión a un chico que le decía a su yo superior: "Tú tienes que ayudar a la gente, pero para poder ayudar a la gente, primero tienes que trabajar en ti". Porque la congruencia es la base. No va a haber un maestro, un terapeuta perfecto en esta dimensión. No. No va a haber alguien que esté 100% bien, no. Ujú. Este, pero hace mucho la diferencia un maestro o un terapeuta que está trabajando en sí mismo, a uno que se olvida, ¿sí? De esa parte, Completamente. ¿sí? Que cree que porque ya aprendió, que porque ya domina la técnica, ya no tiene nada que hacer, que ya resolvió todo. Yo recuerdo haber sacado a una alumna del diplomado, porque ella me dijo que ella no tenía ya nada que trabajar. Y entonces yo le dije: "Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Ya deberías estar muerta. Ujú. No tendrás nada que estar haciendo aquí". Y tampoco en el diplomado, porque es importante que nosotros entendamos que somos seres humanos que constantemente estamos viviendo situaciones de vida, teniendo emociones, teniendo experiencias que a veces no logras entender y que hay que profundizar en ellas. Y ahí es donde entra, siento yo, el ego espiritual, ¿no? Que muchas veces es mucho más fuerte que el ego, no espiritual, Sí. porque justamente te engaña de una manera preciosa para decirte, no, es que tú eres iluminado, no, es que tú tienes mucha sabiduría, es que tienes mucha conexión, es que ves los seres y adivinas y no tiene nada que ver, o sea,
es muy, muy importante como tener los pies muy, muy en la tierra como terapeutas, y eso es lo que me encanta del diplomado, que siempre los mantienes como muy enraizados en este entendimiento de que somos, seres humanos y que tenemos que estar en constante evolución si queremos, ayudar a otros, ¿no? Y luego se romantiza mucho esta parte de ayudar a otros, cuando preguntas de que, ¿cuál es tu misión? Y no, ayudar a otros, sí, pero desde la conciencia. Y no puedes tener esta conciencia si no trabajas en ti, ¿no? Entonces el ego espiritual siento que ataca súper bien en los terapeutas en esta parte. Sí, lamentablemente creo que a todos, nos ha pasado, o nos puede llegar a pasar, o nos va a pasar, Claro, de creer que somos perfectos y que ya hemos llegado a una profundidad de nosotros, pero si estamos aquí en esta dimensión, pues realmente somos seres exactamente igual que todos los demás, que tenemos un poquitito más de información. ni una herramienta. O sea, Ujú. y es una herramienta que yo siempre les digo, vidas pasadas es una herramienta que te va a ayudar a entender más rápido y a procesar más rápido lo que te está pasando, ¿sí? Lo que está sucediendo en tu vida. Es una herramienta, pero eso no quiere decir que después de una regresión ya vas a ser iluminado y mucho menos después de un diplomado, porque la vida va a seguir pasando. Afuera va a seguir pasando exactamente lo mismo, ¿sí? Completamente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando tú eres un terapeuta de regresiones a vidas pasadas o cuando tú tomas como herramienta vidas pasadas? Pues va a cambiar la percepción De la de las vida. situaciones que estás viviendo. Esa es la diferencia. Y vas a poder procesarlas más rápido y vas a poder aceptarlas más rápido, ¿sí? Pero eso no quiere decir que ya vas a ser iluminado. Simplemente tienes una información diferente que te va a ayudar a estar más en calma que antes, ¿sí? Que Claro. no tenías esa herramienta. Y ese diplomado es online y es presencial. ¿Presencial dónde y online cuándo? El online va a ser el online va a ser el 20 de enero, y ese es totalmente online, y las prácticas presenciales se hacen en un retiro espiritual que hacemos al Que está final. increíble. Ahorita les Sí, platicamos de ese retiro. Me sí. encanta. Entonces va a ser Vein en línea el 20 okey, de enero. Y el diplomado presencial es en Guadalajara iniciamos el 21 de marzo. súper. Recuerden, de cada diplomado son 10 módulos, Ujú. ¿sí? Son 10 módulos y Cada módulo una vez al mes, ¿verdad? no, es cada 15 días. Oh, Ujú. okey, súper. Sí, es cada 15 días Ujú. cada módulo y son 10 horas de cada módulo, o sea, es todo el día. Guau, o sea, es un proceso impresionante Sí, de de mucha práctica. transformación, de Sí, práctica, de todo. sí, así es. En Guadalajara, y también vi que tenías otro en Toronto. Vamos a ir a Toronto en julio, a finales de julio, a dar la certificación y ahí sí va a ser por fin de semana, ¿sí? Va a ser, cada fin de semana porque, pues, vamos nada más un mes a Toronto. Muy bien, qué Ujú, padrísimo. sí. ¿Para qué personas es el diplomado? O sea, ¿qué tipo de personas o qué personas con qué intereses, va dirigido este diplomado? Personas que ya se dediquen a dar terapias holísticas Ajá. o psicólogos, este, que ya se dediquen a dar terapia, pero que vean que su terapia está limitada. ¿Qué fue lo que te pasó a ti, no? Ajá, Justo. así es. O sea, que yo soy muy desesperada, y yo decía: ¿cómo le hago? Porque las personas no avanzan. Y cuando conocí vidas pasadas, yo dije: "Esto es lo que Esto tengo que es hacer, esto", porque tiene un resultado inmediato. inmediato. O sea, de ahí sales con la información, sabiendo por qué tienes la situación que tienes, qué es lo que tienes que hacer, sales liberado de esas emociones y, directo para avanzar. El que no avanza después de una regresión de vidas pasadas es porque de plano no quiere, ¿sí? Ujú. Porque eso pasa también es común que alguien diga que quiere, pero realmente no quiere. Okey. Ujú. Qué otro tipo de personas o Ese es uno. Y el otro tipo de personas puede ser alguien que quiere empezar en un proceso espiritual fuerte, que quiere un cambio, que quiere una transformación, que quiere un trabajo constante en sí mismo. Ese son otro tipo de personas que pudieran, tomar
el diplomado de regresiones. Retomando la situación de la ansiedad, ¿sí? Ujú. Yo sí tengo muchas alumnas con ansiedad dentro del diplomado y ese tipo de personas, lo que me ha pasado, hay personas que ya la ansiedad ya está desbordada, ¿sí? Ya está muy fuerte la ansiedad y en ese tipo de personas sí se les pudiera dificultar conectar con una vida pasada, Okey. porque están tanto en sus pensamientos, en su cabeza, que no se permiten ir a sentir. Y una regresión a vidas pasadas es de sentir. Ujú. ¿Qué es lo que pasa con esas personas? Lo que yo hago dentro del diplomado es obligarlas a hacer muchas regresiones. Hasta que conecten. Cada vez que tú das una regresión, tú haces un trabajo interno Ah, okey, también, que ellas que den ellas den. sesión. Ay. Ajá. Que ellas den sesión, no que se las den, Okey. porque entre más se las dan, más se van a frustrar, porque entonces están pensando: "Ay, ahora sí tengo que conectar", y durante toda la sesión y no conectan. Ujú. Entonces, tú no vas a ti no te van a dar regresión, tú vas a dar muchas regresiones. Okey. Y en esa medida, entonces, eso es como un engaño al ego o a la mente, de cierta manera, porque lo que pasa ahí es que le estamos mostrando a la mente cómo muchas personas sí conectan. Claro, entonces dice: "¿Por qué yo no?". Ajá. Y Ujú. entonces le estamos mostrando cómo conectan aparte, cuál es el proceso que lleva para conectar. Ujú. Y entonces de esa manera es como las personas Con ansiedad. empiezan a bajar ese nivel del ego con respecto a la vida pasada para poder entrar en su interior y para poder procesar la información que hay dentro de sí mismas, ¿sí? Oh, guau. Ujú. Entonces, hay personas que por trastorno de ansiedad, que ya está diagnosticado y que ya sobrepasó los límites y que nada les funciona aparte, ¿sí? Entran al diplomado para poder tener este proceso de transformación, ¿sí? Okey. Y aparte, toda la información que damos es muy importante, muy impactante en la mente de las personas con ansiedad, porque los obliga a ver la vida de manera diferente. No, y justo cuando está este trastorno quieres entender todo, por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, todo quieres entenderlo y la técnica es lo que te da, Es lo que te da, información. información para que puedas empezar a procesar, todas esas emociones que están ahí atoradas, ¿sí? Que ni siquiera te das cuenta que están ahí, Ujú. ¿sí? Y entonces la técnica lo que hace es procesar, es liberar las emociones de las personas para que tú puedas entenderlas y puedas, cada vez ser más una persona más tranquila, más consciente, ¿sí? Ah, y que justamente hemos tenido casos con regresiones a vidas pasadas donde, con una sesión de regresión se dejan de tomar medicamentos psiquiátricos. O sea, el psiquiatra les dice: "¿Sabes que Ya no lo necesitas". O sea, es impresionante cómo, tanto cambia la perspectiva de la vida que hasta el mismo medicamento queda sobrando en algún punto. Sí, hemos tenido muchos casos de personas con depresión y con ansiedad Ansiedad. que Ujú. después de una sola sesión empiezan a tener efectos secundarios con el medicamento y cuando van al psiquiatra y le dicen, no le dices que eso es de que ya no necesitas tu medicamento. Claro. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros liberamos emociones? Nuestro organismo empieza a segregar otro tipo de sustancias, Ujú. ¿sí? Anteriormente, antes de la regresión, pudieras estar muy triste, pudieras tener mucho odio, mucha ira, diferentes emociones, y eso segrega ciertas sustancias en tu organismo. Cuando tú haces la regresión y empiezas a ver la vida de manera diferente, tu organismo empieza a segregar sustancias distintas, Claro. que esas son que ese es el medicamento, lo que es el medicamento, es Ujú. segregar esas sustancias que te hacían falta, ¿sí? Entonces, ahora ya no lo necesitas porque ya tú, solito con tus pensamientos y con tus nuevas emociones, estás aprendiendo a segregarlas, a que tu cuerpo las segregue solitas. Claro. Ujú. Y justamente estos síntomas de despertar de conciencia con cuando tienes ansiedad, yo siento que el más notorio es cuando te empiezas a sentir incómodo por la misma ansiedad de tu entorno.
O sea, puede ser que no te sientas a gusto en el trabajo o de pronto en tu casa o empiezas a sentir esa ansiedad o esa incomodidad, con tu entorno. Y creo que esa es una clave para el despertar de conciencia, porque entonces te invita la ansiedad de una manera bastante fuerte Ujú. a que hagas cambios en tu entorno, en tu forma de vida, en tu forma de conectar con la vida. Y eso se me hace muy impresionante. Estos son síntomas que les vamos a estar comentando para todas las personas en casa que les gustaría saber si están atravesando por un proceso de despertar espiritual. Muchas veces no sabemos que esta incomodidad que siento y esta ansiedad que siento viene de este despertar, de esta guía que me están dando para poder avanzar, ¿no? Este empujoncito. Sí, a veces tú lo sientes, o sea, a veces Ujú. tú te sientes incómoda con lo que hay afuera, que lo has vivido toda la vida, pero ahora de pronto De pronto ya se siente súper incómodo. ya no Ajá. sabes por qué ya no te gusta, y a veces lo de afuera realmente está siendo incómodo. ¿A qué te refieres con eso? O sea, por ejemplo, donde yo tenía una muy buena relación con mi mamá, ahora mi mamá se volvió, Ah, justo, sí, muy, demandante o muy muy demandante, obsesiva o ujú, regañona o algo, ¿no? ujú. Entonces, el entorno a veces el universo trabaja de manera perfecta porque tú lo diseñaste así, tú mismo lo diseñaste así, para que tú en algún punto de tu vida entres en un proceso. Y aquí hay que aclarar en un proceso de despertar. Y aquí hay que aclarar esto, no todos tienen que entrar en un proceso espiritual, ¿eh? O sea, No, este video va dirigido a quienes les interesa ajá. el despertar espiritual, pero no todos es así. Porque justamente ayer en la noche que tenía clase yo con uno de Ujú, los grupos en línea, tengo una de mis alumnas que decía, como ella se dedica a dar mm. terapias holísticas, decía: "Es que yo siento la responsabilidad de que mi familia y todo mi entorno despierte". No, para nada, yo creo que es lo último que es responsable en esta existencia, ¿no? Y nosotros mismos sabemos que no toda la gente viene a hacer un trabajo de conciencia. De hecho, hay personas que nacen, y que eso lo vemos en la teoría del diplomado, hay personas que nacen para ser inconscientes. Sí, justo. Y esa es su función, o sea, esa es su conexión espiritual, el ser inconscientes. Ajá. Incluso luego pasa, ¿verdad? Que las personas luego nos quejamos de los otros seres que a lo mejor son inconscientes y por esa inconsciencia hacen daño, pero él está o ella está Está cumpliendo su haciendo función espiritual, porque ajá, sí es espiritual, para despertarte a ti, porque a ti tu trabajo sí es despertar, porque pero ese era. ninguno es más, ninguno es menos, nada, o sea, simplemente cada uno cumple la función que le corresponde en este plano, ¿no? Así es. Y es como cuando empiezan las personas como en este proceso, pues, obviamente quieren que todos hagan lo mismo que ellos, ¿no? Ujú, Y realmente no es así, o sea, realmente este despertar espiritual cada quien. para todos es de manera diferente. Así es. Y Ajá. otro de los síntomas, de este despertar de conciencia también es cuestionarte todo. Antes no, antes todo lo dabas como por hecho, antes para ti todo era normal, era básico, así tenía que ser, y de pronto te empiezas a cuestionar por qué, para qué, ideas, dogmas, formas de vida, empiezas a cuestionar para qué estoy aquí. Luego llega la típica pregunta que a todos en el despertar de conciencia nos llega: "¿Cuál es mi misión aquí?", ¿no? Ujú. No sabemos que tenemos muchas misiones, pero Ajá. Y llega esta pregunta. si realmente la misión de vida, es tu mayor aprendizaje de vida. Eso que Claro, se te hace bien difícil, experimentar en la vida, claro, la soledad, por ejemplo, en el caso de que hablábamos de ahorita la de la ansiedad, soledad, sí, de la soledad y la ansiedad, el dinero, cualquier situación de vida que en las relaciones de pareja, esa es tu misión de vida, claro, ¿sí? La mente nos hace creer que las misiones de vida es hacer como algo muy grandioso y cambiar el claro, mundo. y Y sí, ayudar y ciertamente vas a cambiar el mundo, pero tu mundo claro. No, solamente. por ejemplo, en mi caso, pues, yo me dedico a dar terapias y atendemos a muchas personas, pero mi misión no es ayudar a las personas, mi misión es ser feliz, Ujú, punto, ¿no? Simplemente me tocó la experiencia de ser terapeuta y lo disfruto un montón, pero mi misión es ser feliz. así es.
Entonces, creo que este es uno de los síntomas, yo creo que más se presenta en las personas, el cuestionarse todo. Exacto, ¿Cuál eso. otro síntoma conoces del despertar? Del despertar de Ujú. conciencia. Otro de los síntomas, más, comunes y más difíciles es cuando alguien tiene una situación física, ¿Como que se enfermedad? enferma. Sí. Sí. Ese yo creo que es de los más difíciles porque, eh, entran en un proceso muy fuerte de cáncer, de, trasplantes de riñón, ay, no sé, alguna situación de enfermedad que los obliga a buscar alternativas porque ni la medicina ninguna Ujú. medicina tiene algún efecto positivo Sí, en justamente he visto muchos ellos. casos así y bueno, es una situación difícil porque sí es un proceso pues fuerte, ¿no? Pero es transformador cuando logran conectar con esa sanación. Sí, tengo una alumna que si ve este podcast, que seguramente sí, tengo una alumna que le dio cáncer y ella había trabajado durante muchísimos años en ella, desde muy pequeña, por una situación que ella tenía de vida personal. Y cuando llega el cáncer, ella se cuestiona, si realmente lo que está haciendo es correcto. Dice: "Porque he trabajado tanto en mí que no puedo entender por qué llegó el cáncer a mi vida". Y casualmente yo iba a ir a su ciudad a dar sesiones y le dije: "Te veo tal día, a tal hora para yo hacerte la sesión". Llega, le hago la sesión y cuando pregunto al Dios superior: "¿Por qué le dio cáncer?". Y le dice: "Tú creaste tu cáncer", y le da el momento exacto cuando era niña. Ujú. "Desde ahí tú deseaste morirte". Dice: "Entonces ahí se empezó a crear tu cáncer. Gracias a todo el trabajo que tú has hecho personal, es que te diste cuenta del cáncer", porque eso era otra cosa, que a ella no le encontraban, el cáncer diagnosticado hasta Ujú. muchos años después. "Gracias al trabajo personal que tú has hecho, es que te diste cuenta del cáncer. Si no hubieras hecho ese trabajo, te hubieras muerto Mm. de cáncer", ¿sí? Em, Le dice: "Y ahora vas a vivir el proceso de quimioterapias para que tú puedas ser feliz", Guau. ¿sí? Entonces, a veces esas enfermedades son realmente un despertar de conciencia. Todos lo que hacemos es como lamentarnos de las enfermedades que Ujú. llegaron y queremos quitarlas, Ujú. pero en realidad muy poca gente se pregunta, pero realmente, ¿para qué me sucedió esto? Muy poca gente. Y Ajá. también, aplica, que sería otro punto similar, las crisis, ¿sí? Creo que también aplica ahí. Muchas veces no nos permitimos preguntarnos: "Oye, ¿por qué estoy viviendo esta crisis? ¿Por qué yo la elegí? ¿Por qué la estoy experimentando?". Y creo que la crisis siempre es una ventana y una puerta muy grande, para este despertar de conciencia. Porque no sucede una crisis si no debe haber un movimiento en tu vida para evolucionar, ¿no? Y esta crisis puede ser, económica, amorosa, cualquier tipo de crisis donde se te quita la vida algo o alguna situación, alguna comodidad, Ujú. para que entres en esta incomodidad y te enfrentes a ese despertar, ¿no? Que es una introspección, pues, profunda, que tiene mucho que ver con la enfermedad que nos platicas. Sí, ya sea crisis emocional o crisis económica, Ajá. porque también he dado sesiones, por ejemplo, a personas que tienen en su cuenta bancaria millones de pesos y de la noche a la mañana se quedan con 20 pesos en la bolsa decidiendo si comen con esos 20 pesos o le echan gasolina al carro para ir mañana a ver qué hacen para Claro. conseguir más dinero. No, y a mí me ha tocado gente que no encuentra trabajo y dice: "Es que no entiendo por qué, pero me puse a juntar dinero para poder venir a la terapia", y justamente en terapia se dan cuenta que era necesario para que se obligara a asistir a una terapia de conciencia, porque si no, no lo hubiera hecho. Sí, sí, Ujú. depende en cada persona es diferente, pero aquí yo creo que
hablando de que la ansiedad es un catalizador o es un medio Ujú. para llegar al despertar espiritual en la mayoría de la gente. Yo creo que aquí la clave o la pregunta clave es si tú te preguntas para qué estoy viviendo esto. Creo que es la pregunta clave para todas las situaciones, ¿no? Ajá, Ansiedad, crisis, desamor, todo. todo. ¿Para qué? ¿Por qué elegí vivir esto, no? Es una Ujú. pregunta que justamente nos enseñas en el diplomado y creo que si lo aplicas en tu vida constantemente te puede abrir, mucho la conciencia para entender la vida, ¿no? Y es que, esa pregunta, esa simple pregunta, ya nada más hacértela, te va a hacer salirte de la situación para poder empezar a ver de Más una allá. manera diferente esa situación. Entonces, el para qué es una pregunta clave, ¿para qué estoy viviendo esto? No el por qué a mí, o sea, porque el por Ujú. qué a mí yo me pongo en una situación De de queja, de víctima. víctima, Ujú. que solamente va a alimentar más la situación. Ajá. Y cuando yo me pongo en el lugar de esta pregunta de ¿para qué lo estoy viviendo? Estoy haciéndome responsable de mi vida, ¿sí? Justamente. Que eso es muy importante. Yo creo que no sé si coincidas conmigo, que vidas pasadas no es para todos. Es para personas que quieren hacerse responsables de su vida, ¿sí? Sí, totalmente de Porque acuerdo. vidas pasadas te hace responsable de ti mismo, de todas las elecciones que hiciste y de lo que estás viviendo, que tú lo elegiste y que tú lo provocaste y que tú lo vas a tener que resolver. Sí, justamente tengo un ejemplo muy claro de una paciente donde a ella la atacaban energéticamente. Y en estos ataques constantes se presentaban porque en la sesión de vidas pasadas salió a la luz que ella tenía miedo a la soledad y que en el momento en que ella enfrentara ese miedo a la soledad, los ataques energéticos iban a parar porque entonces ella iba a estar en una vibración mucho más elevada que le iba a permitir estar protegida de esos ataques, ¿no? Entonces, aquí se me hizo muy impresionante la sesión porque creo que me dio una conciencia a mí y el día de hoy pues se las comparto, donde incluso aunque haya personas intentando hacernos daño, siempre va a ser nuestra responsabilidad, porque a través de la conciencia, a través de la sanación, a través del hacerme responsable de mí, las otras personas dejan de tener acceso a mí. Si yo me coloco en una posición de víctima, en una posición de pobrecita, de me están atacando, de tengo mucho dolor, de esto y lo otro, ellos, o esas personas que pudieran estar actuando de mal manera, están haciendo su trabajo, pues van a acceder a ti directamente, ¿no? Porque estás en el lugar perfecto para que esas personas lleguen a ti. Pero si tú te haces responsable, el lugar ya no es el mismo, energéticamente tú te cambias de espacio y entonces esas circunstancias, esas personas, ese dolor va a parar. Pero creo que vidas pasadas, como bien lo dices, es para todas las personas que quieren hacerse responsables de su vida. No es fácil, no lo es. Yo creo que todos hemos estado en situaciones donde cuesta un poco de trabajo hacernos responsables, justamente porque probablemente haya mucho dolor con las circunstancias externas, ¿no? Hay situaciones muy difíciles, hay mucho dolor, hay gente luego que es mala, les digo, está haciendo su trabajo, pero Claro. hay situaciones muy complicadas de vida que es difícil salirte de esa posición de víctima, pero no es imposible, ¿sí? No es imposible y creo que es la forma perfecta para poder evolucionar y para poder salir de toda esa energía de baja vibración o esas situaciones de dolor. Ujú. Claro, y ahorita que hablas de vibración, en una ocasión llegaron unos seres conmigo a explicarme cómo es la vibración en realidad para todos nosotros y por qué a nosotros llegan determinado tipo de personas. Cuando las personas luego dicen, cambia de vibración Ajá, porque están llegando ese tipo de personas a ti, es porque estás en una baja vibración. Pero realmente es muy difícil que salgas de ese camino, ajá, ¿sí? Pues, estos seres le llamaban caminos, decían, si tú vas de una ciudad a otra y te vas en camión, vas a hablar con personas que van en camión. ujú, Si tú vas de una ciudad a otra y vas en avión, pues difícilmente vas a hablar con las que van en camión, no hay manera de tener acceso a ellos, ¿sí? ujú, Entonces, te relacionas con ese tipo de personas, por eso cierto tipo de personas llegan a ti, ujú, ¿sí? Pero aquí es muy importante entender primero,
¿para qué estás en ese camino otra vez? Claro. O sea, otra vez poniéndonos en este punto de responsabilidad. Si yo estoy en un camino donde tengo que aprender a poner límites, Van a llegar personas abusivas, tienen que llegar personas porque si no, ¿cómo abusivas. aprendes? Si Ujú. no le vas a poner límites a una persona buena, Ajá. ¿sí? Entonces, Justamente. entonces ahí es volvemos a lo mismo de, ¿para qué? O sea, ahí es donde yo me hago responsable, ¿sí? Y comienzas a la acción, o sea, si dices: "Ah, bueno, ya sé que tengo que poner límites", ya no lo veo como una persona maldita, desgraciada, y entonces ahora digo: "Okey, pongo el límite y avanzo", ¿sí? Avanzo tal vez hacia otro abusivo, porque todavía no aprendo, ¿no? Pero Ajá, es porque a lo parte de. mejor o a Ajá, lo mejor ya no tan abusivo, a lo porque mejor. ya medio aprendí a poner límites, Ajá. ¿sí? Pero sí es como importante poner esta perspectiva de vida de que si están en tu camino de vida es porque así es, Claro, y ese ¿sí? entendimiento es súper importante, el entender que todo lo que está pasando en nuestra vida nosotros lo elegimos, todo tiene su porqué, todo es para que tú evoluciones, y si tú tienes como esta ideología, por así decirlo, va a ser más sencillo hacer esa pregunta y tener respuesta, ¿sí? Así es. A veces llegan mujeres a sesión Ujú. que se relacionan con hombres abusivos, golpeadores, como todo el narcisismo, ¿no? Claro, Sin embargo, llegan y me dicen: "Jessy, es que yo no sé por qué sigo relacionándome con ese tipo de hombres, si yo ya sé cuál es el patrón". Ah, no, pero estás viendo el patrón de afuera, no ¿y el estás viendo tuyo? el tuyo. Ajá, que eso cambia totalmente la situación, ¿sí? Claro. Puedes ver el tipo de hombres que estás atrayendo a tu vida, pero de nada te sirve si no estás viendo para qué lo estás atrayendo, qué es lo que tienes que aprender de esas relaciones. Claro, y no hay una modificación de esa Ajá. de esa conducta. Ujú. Exacto, porque si llega un hombre y dices otra vez, ay, sí, ahora sí lo voy a dar todo para que esta relación funcione, pero si tu trabajo es poner límites, no es darlo todo, o sea, ¿sí me Ajá, explico? O sea, no es darlo todo, de hecho, no es dar nada, o sea, ajá, es yo te doy si tú me das, y voy claro. a ver cuánto me das, y en la Ujú, medida en que tú me des, yo te voy a dar. ujú. Y eso lo entiendes en sesión. Y eso no es ser una mala persona. Y muy probablemente ese tipo de mujeres son personas que aprendieron desde niñas a ser buenas personas, ¿no? Así es. Entonces, llegan a una relación y dicen: "Voy a ser súper buena persona para que me amen". Claro, voy a Ajá, dar todo de mí, voy a hacer lo mejor, voy a ajá. y esto es algo muy común, o sea, y se me hace superimpresionante cómo, las experiencias de vida son tan similares, o sea, es como personas que ni se conocen y es la misma energía, la misma situación, El todo mismo el mismo aprendizaje, patrón, o sea, ajá, las mismas todo. respuestas del yo superior, Sí. o sea, es impresionante, Sí, la y verdad. y estamos hablando de, pues, de que damos sesiones en todo el país y en otros países, y que las respuestas son exactamente las mismas, Y la edad que tengan, ¿eh? O sea, cualquier edad. Sí, 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 o sea, aquí es como muy importante, sí, comprender que no se trata simplemente de, como de una terapia, sino de una conciencia colectiva claro, también, o sea, que sí, estamos que estamos, interconectados. ajá, todos conectados. Como yo empecé a dar este diplomado porque el yo superior de personas de muchas partes me decían que ya empezara a dar Diferente. esto, que ya Ujú. empezara a enseñar a otras personas a dar No, y es que es un método único y la verdad es que es maravilloso. Yo que, he probado diferentes métodos de vidas pasadas, yo creo que el método álmico definitivamente es mi favorito. Creo que da en el clavo con respecto a la información, a la sanación, al proceso. Es un proceso sumamente profundo. Entonces, sí creo que el método álmico tiene una maravillosa estructura, porque es estructura, Sí, porque hay para un ese proceso. proceso, porque Ujú. la regresión tiene un proceso, no es nada más a ver qué sale. O sea, dentro del diplomado yo te digo qué tienes que hacer, qué es lo que tienes que hacer primero, qué va después, y esto está diseñado por los niveles mentales, ¿sí? Ujú. Del ser humano, no es nada más, algo aislado. O sea, ya tienes después de hacer el diplomado ya tienes un proceso que seguir, Ujú. ¿sí?
para poder llevar a todas las personas a tener la sanación, la conciencia, este despertar de sí mismo, ¿sí? Claro, y el resultado. Ajá, y un Ujú. resultado positivo para todos. Entonces, sí es como, este, hacer mucho énfasis en que no vas a inventarte nada, o sea, ya va a estar todo listo para que tú simplemente despiertes conciencias. Claro, es Ajá. maravilloso. Sí. Y bueno, esto fue Tejedoras de Conciencia. Espero que toda esta información les haya ayudado y nos vemos en el siguiente capítulo.